Buenas tardes a todos nuestros seguidores de RTV, la televisión en tus manos, a través del diario La República. Nos encontramos con el congresista Daniel Urresti para que pueda conversar con nosotros, ya que nos ha brindado minutos de su tiempo, para conversar justamente sobre ese tema que se ha estado dando esta última semana, con respecto a la promulgación de la ley del 25% de las AFP. Demás temas que también vamos a conversar con el congresista, y pues vamos a empezar para todos nuestros seguidores. Buenas tardes, congresista, muchas gracias por el tiempo que nos está brindando y bienvenido a La República. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bien, para comenzar, nuestra campaña para el Congreso consistió en tener un plan de trabajo congresal integral basado en 8 propuestas a las que le llamamos 8 banderas. Una de las banderas consistía en lograr que todos los afiliados que no hayan aportado en los últimos 3 años a las AFPs puedan retirar el 100% de sus fondos. Esto, lógicamente, este ofrecimiento fue uno de los primeros proyectos de ley que presentamos apenas se instaló el Congreso. Y ese tiene que seguir su camino, su conducto regular. Sin embargo, cuando se dio la pandemia, vimos nosotros que el Perú estaba dividido prácticamente hasta en 3 estamentos, económicamente hablando, afectados directamente por la pandemia. Un porcentaje, si nosotros vemos que de la PEA está conformada por 19 millones de personas, hay más o menos 6 millones y medio que tienen, que aportan a las, que comenzaron aportando a las AFPs. De esos 6 millones y medio, 3 millones dejaron de aportar hace tiempo a las AFPs. O sea, las AFPs vienen trabajando con el aporte más o menos de 3 millones y medio de personas que continúan. Y con el dinero que no sueltan de 3 millones que ya no aportan, pero que su dinero sigue ahí siendo manejado por las AFPs. Sí, claro. Entonces, además tenemos los que están en la ONP, pero la ONP es un sistema totalmente diferente, donde el dinero que te descuentan para la ONP no está separado, tú no eres dueño de eso. La ONP tiene el sistema de la solidaridad. Los viejitos de ahora aportaron toda su vida para que con lo que ellos aportasen les pagaban a los viejitos de entonces que ya murieron. Los viejitos de ahora cobran porque los jóvenes aportan. El gran problema es que en la ONP lo que aportan los jóvenes no alcanza para pagarle a los viejitos. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que la ONP solamente les pague 400 soles a un viejito que ha trabajado toda su vida? Y resulta que ese viejito, con lo que se junta en el fondo, ni siquiera debería cobrar 400 soles, sino menos. Y me explico de la siguiente manera. Los jóvenes aportan a la ONP y supongamos que para este mes reúnen 130 millones para pagarle a los viejitos, pero para mantener lo que se necesita, lo que están ganando los viejitos mensualmente, no alcanza los 130 millones, se necesitan 200 millones. Eso sucede todos los meses. ¿Quién pone los 70 millones restantes, lo que falta? ¿Quién hace la transferencia para que la ONP pueda pagar a los viejitos? El MEF. ¿Con qué plata? Con la plata del Estado. ¿De dónde sale la plata del Estado? De nuestros impuestos. Entonces, la ONP no sirve tampoco, no sirve, porque no puede reunir la cantidad de dinero que se necesita para pagarle una pensión decente a los viejitos. ¿Me dejo entender? Entonces, la ONP está subvencionada indirectamente por nosotros, por todo el país. Y ahora viene el gran bloque.
el 70%. 11 millones más o menos de peruanos, de los 19 millones que trabajan de la PEA, de la población económica activa, solamente tienen AFP o NP un promedio de 7 u 8 millones. Los demás, esos 8 millones, 9 millones que no tienen ni AFP, ni ONP, ni nada, ¿quiénes son? Son los informales, son los independientes. Pero explíqueme más para poder identificarlos. Ya, muy bien, te los voy a describir. Es el ambulante, que el día que no sale a vender no come. Sí. Ese ambulante, tenga fiebre, tenga lo que tenga, tiene que salir a vender. Ese ambulante se va envejeciendo. Ese ambulante, el día que esté viejito, va a salir arrastrándose a seguir vendiendo. Y de repente va a salir, terminará vendiendo caramelos. Y los que tienen suerte, pues los mantendrán los hijos. ¿Quién más? Ese señor que va a limpiar las casas, que todos los días está limpiando un departamento, una casa, vive solamente de su trabajo manual. Las empleadas del hogar, que ya tienen una ley, pero que muchos no la cumplen a cabalidad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces todos aquellos que no tienen o no ganan lo suficiente para de manera voluntaria o por ley puedan aportar en un sitio, es la mayoría. Esa es la gente más vulnerable. Y justo en esta pandemia, nosotros razonamos de la siguiente manera. ¿De quién se debe ocupar el Estado en este momento? ¿A quiénes debe hacerle llegar la ayuda inmediata? A esa gente, a los que no tienen de dónde sacar, que no tienen de dónde, en este momento, a dónde recurrir. ¿Me entiendes? Entonces, de esos debe ocuparse el gobierno. Y ha reaccionado tarde con este bono especial en el que el mismo presidente ha reconocido. Vamos a dirigirnos ahora a la gente que no trabaja, cuando era lo que venía reclamando yo todos los días. He enviado cartas, he publicado en mis redes. Preocúpese de los que no tienen nada. En Lima, por ejemplo, para poner como la ciudad más grande del Perú, en las lomas vive el 45% de la población de Lima. ¿Cuántos tienen los servicios públicos básicos? Solamente el 30%. Pero si nos habían dicho que ya el 60% tenía los servicios públicos esenciales, ¿cuándo lo escuchaste eso? ¿Hace 3 años? Te cuento que de 3 años para acá crecieron de 3 millones a 4 millones y medio. Es por eso que jamás se llega a cubrir todo, porque todos los años siguen creciendo. Y es gente que no tiene, no encuentra en otro sitio cómo desarrollarse. En fin, es por eso que el partido Podemos Perú dijimos, en este momento, que el gobierno se preocupe de la gente que no tiene dónde sacar. La gente que tiene su plata y que puede recurrir en este momento voluntariamente si lo necesita, pues que saque de las AFPs. Entonces, creamos un proyecto de ley para que puedan retirar el 25% del total de afiliados, los que siguen aportando y los que dejaron de aportar. ¿Cómo va a ser la situación justamente con estas personas que no están aportando hace 3 años y que justamente usted comentó de que esa era la iniciativa? Esta ley permite sacar el 25% de todos los afiliados, los que están aportando y los que no han aportado. Esta ley fue tan importante, iniciativa de Podemos Perú, que la pusimos en el Pleno. Y en el Pleno aceptamos debatirla y hacerla multipartidaria. Convencimos, fue una discusión muy larga, muy tediosa, pero sin embargo
con las exposiciones que hicimos logramos convencer a 8 de las 9 bancadas. Tuvimos que cambiar el texto varias veces, tuvimos que modificarlo, pero el objetivo siempre fue el mismo y logramos que 8 bancadas lo aprueben. Retirar todos los afiliados, los que estén aportando y los que han dejado de aportar, 25%. Muy bien, hasta ahí la primera parte en lo que hemos logrado. Pero por el amor de Dios, esto solamente beneficia a un pequeño porcentaje, está beneficiando a 6 millones de los 19 millones de trabajadores. O sea, hay 12 millones que no se han visto beneficiados por esto. Y justamente al presidente le reclamábamos, deje usted a los de las AFP que ellos tienen como defenderse. Preocúpese de los otros 12 millones, ¿cómo van a comer? Y recién ahora están buscando la forma de poder identificarlos para entregarles un bono de 780 soles. Nuestro proyecto de ley para que aquellos que no han recibido, que no han aportado desde hace 3 años, o sea que se retiraron del AFP hace 3 años, y así tengan 500, tengan de 2.000, tengan 15.000, o sea, la cantidad que sea, es su plata, y tienen derecho ellos también a elegir voluntariamente, no, yo la dejo ahí, ya algún día me servirá, o a retirarla. Entonces, ese proyecto de ley sigue vigente, está en el Congreso. En esta semana que viene se terminan de formar todas las comisiones. Ese proyecto de ley va a pasar a las comisiones que corresponde, iremos a sustentarlo y lograremos que las comisiones emitan dictámenes aprobando este proyecto de ley y por fin pueda ser discutido en el Pleno del Congreso. Y cuando eso suceda, que esperamos que sea antes de diciembre, pues lograremos que aquellos que han dejado de aportar hace más de 3 años puedan recuperar lo que les queda, que sería el 75%, lo que les queda en las AFPs. Ahora, como es sabido, ya el viernes 1 de mayo se pudo promulgar la ley que estábamos conversando, pero ahora, el día de ayer, la ministra de Trabajo, la señora Silvia Cáceres, ha comentado de que no descartan poner un decreto de urgencia para que, a pesar de que se ha promulgado la ley, se pueda retirar tan solo los 3.000 soles de la AFP, como ya era comentado en principio. Bueno, ¿cómo se llama? Que lo... estaríamos pasando de un Congreso que fue disuelto por obstrucción, porque crea una obstrucción permanente, a pasar a una figura diferente, donde el Ejecutivo se convierte en el obstruccionista. Al Ejecutivo se le ha dado todas las facultades para delegar que ha solicitado. El Ejecutivo en este momento es el que está dando las leyes y comprendemos nosotros, pero no significa que hemos abdicado de nuestro propósito medular, que es justamente legislar. Si el Ejecutivo da un decreto de urgencia, el Poder Legislativo puede revisarlo de inmediato y puede derogarlo, puede modificarlo o puede aceptarlo. ¿Me entiendes? Entonces, un decreto de urgencia jamás va a tener el mismo peso que un decreto, que una ley dada por el Congreso. Claro. Ahora, también es importante mencionar el tema de que usted ha sido nombrado como presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. ¿Cuáles serían las prioridades, además de la que ya se es sabida, como es la indagación sobre las presuntas irregularidades por parte de la Policía Nacional de Perú? Entre estas, ¿qué otras serían quizás las intenciones por parte de esta nueva comisión? No, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Quiero que me entiendan perfectamente bien en esto. El nuevo ministro de Defensa, el nuevo ministro del Interior está dando todas las facilidades, y
y está colaborando activamente con la Fiscalía y con la Contraloría General de la República. El caso de los supuestos robos, de los cuales hay muchas evidencias, pero mientras no sea declarado culpable por un juzgado, nadie puede decir este es un delincuente, ¿no es cierto? Pero las evidencias son claras y todos suponemos que pasados unos meses, toda esta gente que ha participado en las compras va a terminar en prisión. Eso es lo que suponemos todos, porque las evidencias son evidentes, o sea, están ahí. Claro. Muy bien. Entonces, si ya está la Contraloría, la Fiscalía, ¿a qué se mete el Congreso? Eso es algo que siempre la gente se pregunta. El Congreso normalmente se mete por dos cosas, una buena y una mala. Comencemos por la mala, lo que hacía el Congreso anterior, para blindar políticamente a los implicados. Es decir, evitar que políticamente pueda hacerle daño, el delito cometido. Porque los funcionarios de más alto rango tienen por constitución un antejuicio de 5 años. O sea, tú durante 5 años, salvo que el Congreso lo permita, la Fiscalía no te puede hacer nada. 5 años más de inmunidad. Eso se tiene que acabar. Número 2, si el Congreso no lo juzga políticamente y no lo deriva a la subcomisión de acusaciones constitucionales, vamos a tener que este señor, que evidentemente se levantó miles o millones de soles o de dólares, lo vamos a tener dentro de 3 años en el próximo gobierno como ministro en otro sector, como funcionario importante en otro sitio, como secretario técnico acá, como director de otro sitio. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es la investigación del Congreso. Lo que busca el Congreso con sus investigaciones es la parte política, que se le acuse constitucionalmente, que inmediatamente la Fiscalía tenga la potestad de acusarlo y llevarlo a juicio, no esperar los 5 años, como ha pasado con Chávarri, como ha pasado con una serie de personajes que todos conocemos, como hubiese pasado con la León, que no me acuerdo ni su nombre. Bien, congresista. Y ahora, en cuanto al tema de lo que usted ha solicitado al presidente del Congreso sobre el nombramiento del Tribunal Constitucional, ¿cómo va esa iniciativa por parte de su persona? El Tribunal Constitucional tiene que ser totalmente técnico y los componentes del Tribunal Constitucional no pueden obedecer a una corriente política u obedecer instrucciones de un partido político. No tiene que deberle el cargo a ningún partido político. Entonces, lo que proponemos y lo que estamos proponiendo nosotros es que se elija de una vez a los miembros del Tribunal Constitucional, pero por meritocracia, sin que el Congreso pierda su facultad de nombrar quienes deben constituirlo. ¿Cómo se logra esto? Creando una comisión en la que esté un representante de cada partido, una comisión multipartidaria, compuesta por 9 congresistas, uno de cada partido, que busquen esta comisión el apoyo de los organismos nacionales e internacionales expertos en este tipo de elecciones, porque hay organismos que se dedican a esto. O sea, es un problema recurrente en todos los países cómo nombrar a los miembros de la Corte Suprema, o del Tribunal Constitucional o de las instancias más altas de la justicia. Así que hay organismos que se dedican a esto. Establecer un concurso público
que sea totalmente abierto y transparente y dar un margen, una ventana suficiente para que estén publicados la vida y milagro de estos señores y cualquier ciudadano pueda tacharlo con pruebas. Este señor de tal año a tal año fue militante del partido XX. Ese señor ya no está calificado moralmente para seguir o éticamente. ¿Me entiendes? Por muy bueno que sea. Al final terminarán seleccionándose a 30 personas. O sea, ellos fueron el filtro. Y el Congreso escogerá dentro de esas 30 personas que fueron filtradas y aceptadas ya por la comunidad para que cualquiera de ellos constituya el Tribunal Constitucional, el Congreso elegirá de ahí a los miembros. Ahora, se tiene que determinar cuántos miembros se necesita y por cuánto tiempo, porque el tiempo que tiene el Tribunal Constitucional es muy poco. Se necesita más gente y se necesita un mayor periodo de tiempo. El trabajo que realiza el Tribunal Constitucional no madura en 4 años, 5 años. Por lo menos se necesita 8, 10 años tal vez, ¿me entiendes? Por eso es que es tan importante escoger a personas que realmente se dediquen de manera técnica y sin presiones políticas a su trabajo. Eso es importante. Pero usted está mencionando de que tendría que ponerse a un miembro de cada partido político para este Tribunal Constitucional. No me has entendido nada, entonces voy a explicarme de nuevo. La comisión que elija a los postulantes, para el Tribunal Constitucional, la comisión tiene que ser multipartidaria, estar compuesto por un congresista de cada bancada. 9 congresistas conforman la Constitución. ¿Cuál es el trabajo de la Constitución? Llevar a cabo un concurso público por méritos. Y para llevar un concurso público por méritos necesita el apoyo de transparencia de la Defensoría del Pueblo y de entidades nacionales e internacionales especializadas en este tipo de elecciones. Debe ser totalmente transparente. Debe haber un tiempo, una ventana de un mes, por decir, donde se publique en la web quienes han sido elegidos por meritocracia mediante los exámenes que se han dado con toda su historia curricular, toda su vida. Entonces, ahí tienen acceso todos los peruanos y puede cualquier peruano, tachar a alguno de ellos. Yo, Perico de los Palotes, quiero hacer conocer que el candidato que ya está entre los aspirantes, fulano de tal, estuvo 3 años participando en el partido ZZ. O sea, fue militante de un partido. Se comprueba eso, ese señor se saca, porque no podemos tener gente contaminada por ideologías. ¿Me entiendes? Quedan al final, después de eso quedan solamente 30 candidatos que ya fueron filtrados, que ya la gente los aceptó, que ya nadie puede decir que están contaminados o que obedecen a algún partido, etc. De esos 30 candidatos, el Congreso elegirá el número que debe, si son 10 los que conforman el Tribunal Constitucional, de esos 30 elegirá a los 10, pero ya no puede llamar a otros. ¿Está claro? Ya, no se trata de que no se haya entendido, sino que está en base a lo que usted estaba mencionando. No es un tema de que no se haya entendido nada, sí se entendió en primera instancia. Finalmente, congresista, con el tema de lo que usted estaba mencionando sobre el tema de las pensiones, que las universidades no están bajando, que evidentemente también se ha comunicado a la SUNEDO y que pues se espera que se tome alguna reducción y alguna consideración para los estudiantes, ya que no está a capacidad de todos. En nuestra Constitución ha establecido el tipo de vida que llevamos nosotros. Nuestra Constitución ha convertido al Estado en un Estado subsidiario,
es decir, no empresario, que ya no maneja las empresas ni establece precios, ¿me entiendes? La Constitución del 93 nos convierte en una sociedad que acepta el libre mercado. Por lo tanto, no se pueden establecer por decreto supremo, por ley, etcétera, cuánto cuesta cada cosa. ¿De acuerdo? Estamos en una economía de mercado que en algunos momentos le llaman social, ¿no? Eso entonces evita que cualquier institución del Estado pueda ir y decir, tú debes pagar, debes cobrar tanto. Eso no existe en el Perú, porque la Constitución dice claramente que en el contrato entre dos privados, el Estado, el gobierno, no puede intervenir, solamente es mediador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la seguridad legal que ha permitido que vengan mucha gente a invertir sus capitales acá y ha permitido que haya trabajo acá en el país. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, congresista. Pero lo que sí es posible es lo siguiente. Si yo tengo plata y quiero poner a mi hijo en el Roosevelt, porque yo quiero que se codee con toda la gente que tiene más plata en el país, y yo tengo plata, lo pongo en el Roosevelt, pues. Me dicen que pague 8.000 soles mensuales, lo pago, pues. Me dicen que tengo que dar una cuota extraordinaria de $20.000, lo doy, pues, porque tengo plata, no me interesa. ¿Me entienden? Otros tienen que escoger otro colegio de acuerdo a sus ingresos. Pero se viene la pandemia y se supone que hemos perdido el año escolar presencial. Entonces, yo digo, un ratito, esta pandemia yo ya no estoy ganando dinero, no puedo salir a trabajar, ya me despidieron, ahora tengo que salir a buscar trabajo. Yo ya no puedo seguir pagando lo que pagaba por mi hijo, ya sea que eran 8.000 soles o 300 soles mensual, no estoy en capacidad. Por favor, que alguien me ayude. Y cuando voltean al gobierno, el gobierno le saca la Constitución y le dice, el gobierno no puede poner tarifas. Aquí dice la Constitución, somos un libre mercado. Y la gente insiste, entonces, ¿quién me va a ayudar? Si bien es cierto, el gobierno no puede poner tarifas, sí puede exigir transparencia en los dos estamentos que han establecido contrato. En este caso, para el caso de las universidades existe la SUNEDU, así como la SUNEDU exige la excelencia académica, exige la currícula, exige varias cosas, puede y tiene y está en capacidad de exigir que las universidades le entreguen su estructura de costos. No para criticarlo, no para decirle que está mal, sino para que esa estructura de costos sea de conocimiento de la otra parte, de los universitarios o de los padres, porque esa estructura de costos a ellos les va a poder permitir negociar. Yo como negocio contigo, si tú me estás diciendo, tú eres el dueño de la universidad y tú me estás diciendo, yo solamente gano el 10%, ya te desconté el 5%, estoy ganando la mitad. ¿Cómo sé yo que no me estás mintiendo? O sea, se habla de una regulación para poder verificar en qué se está gastando. No tiene que hacer una regulación, gastos. solamente tiene que ordenarlo, tiene que disponerlo. La SUNEDU está en capacidad de solicitar a las universidades la estructura de costos. Y de acuerdo a esa estructura de costos, si yo soy la universidad y tú eres la SUNEDU y yo te entrego a ti una estructura de costos falsa, entra Indecopi. Indecopi debe meterle una multa inmensa a esa universidad
que mintió en su estructura de costos. Como no tenemos superintendencia, una supervisora para la educación básica, estamos hablando de inicial, primaria, secundaria, entonces hemos presentado, Podemos Perú, un proyecto de ley que se lo hemos dado al gobierno central, que le hemos dicho, oiga, mientras nuestro proyecto de ley va a demorar todavía 1 mes, 2 meses en salir, acá está, tenga, haga lo suyo, publíquelo como decreto de urgencia, porque nosotros le hemos dado las facultades. Y el ministro de Educación, bien, gracias, no hace nada. Nuestro proyecto de ley, ¿qué cosa hace? ¿Qué dice? ¿Está estableciendo tarifas? No, no podemos ir contra la Constitución. Lo que está haciendo es darle dientes a la SUGEL y para que la SUGEL puedan pedirle estructura de costos a los colegios. Señores, tienen 15 días para presentar su estructura de costos. Si ellos presentan una estructura de costos falsa, a Indecopi se le está en este proyecto de ley dando la facultad para que ponga una multa que vaya entre el 20 y el 80% de las utilidades generadas por ese colegio. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que queremos con esto? Que los padres de familia tengan conocimiento de la estructura de costos del colegio. Entonces, si yo sé cuánto gastabas cuando era presencial y sé cuánto gastas ahora que es virtual, entonces tú te estás ahorrando 50%. Y a mí me estás descontando solamente 8%. Entonces negociemos, porque si no yo me llevo a mi hijo. Tú deberías reducirme al 25%. Ni para ti ni para mí. O sea, pueden negociar, pero conociendo la verdad. Y el gobierno no lo está haciendo. No lo está haciendo cuando puede hacerlo. ¿Me entiendes? Sí, claro. Bueno, congresista, muchas gracias por el tiempo que nos ha estado brindando. Ya, otro, solamente para terminar. Tenemos que entender que la pandemia va a durar todavía, por lo menos, qué sé yo, 1 año, año y medio, no sé, hasta que aparezca la vacuna. Mientras no aparezca la vacuna, vamos a seguir viviendo de una manera rara. Y entiéndame bien, apenas el 10 de mayo se levante la cuarentena y la gente comience a salir, o sea, ya no estemos encerrados, ya haya el permiso para comenzar a salir a actividades, van a subir 4 cosas de una manera espectacular, se van a disparar. 1, la cantidad de infectados. 2, la cantidad de muertos por el coronavirus. 3, la prostitución, clandestina sobre todo. Y 4, los robos o hurtos agravados. Los robos agravados van a dispararse. El que robaba 2 celulares va a querer robar ahora 4. El individuo que estaba en la línea, justo límite de decir robo o no robo, robo o no robo. No, sigo vendiendo caramelos. Ese individuo va a dar el salto y va a comenzar a robar también. Entonces se va a disparar totalmente. Nuestra policía sigue cuidando, ¿cómo se llama para que no se contagien del COVID? ¿Quién va a investigar, etcétera? Es por eso que nosotros hemos ya presentado al Congreso 10 leyes para cambiar todo el marco legal existente que los tiene atados de manos y pies a la policía, que no permite tener un marco legal adecuado para que la policía pueda capturar a los delincuentes y se asegure que estos delincuentes sean acusados y llevados a prisión. En este momento la policía captura al mismo delincuente 5, 6, 7 veces por el mismo delito. Y eso no es posible. Los fiscales no son detectives. Es el único país en el Perú
donde la policía no tiene la función de investigar, donde los detectives de la policía no tienen la función de investigar. Si investigan de mutuo propio se van presos. ¿En qué otro país? No existe ningún otro país en el mundo donde el detective sea el fiscal. El fiscal, su función es totalmente diferente. Y vamos a luchar porque esos 10 proyectos que he presentado permitan darle un marco legal adecuado a la lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, para terminar, la receptación. ¿Qué cosa es receptación? ¿Quién es el receptador? El receptador es el que tiene su puesto, ya sea en una cachina o ya sea, ¿cómo se llama? Aquí en la Unidad Argentina, ¿cómo se llama? En las Malvinas, tiene su tremendo puesto, está sentado ahí y todo el día está comprando teléfonos robados, ¿no es cierto? Todo el día compra teléfonos robados manchados de sangre. Ese es el receptador. Y esto es una organización criminal que comienza por el que roba el teléfono. Está el flashero, que es el que hace que ese teléfono vuelva a funcionar a pesar de que sea bloqueado. Está el receptador, o sea, hay una organización criminal ahí. Y ese receptador, ¿por qué no se puede acabar con estos mercados de mercados negros donde se venden las cosas robadas? Porque el receptador no está incluido como organización criminal, sino solamente le dan 2 años de pena máxima, o sea, no se va a prisión. 2 años. Y con 2 años tú no te vas preso. Este receptador se está haciendo diariamente, porque se están robando casi 2 millones de celulares al mes en el Perú. Están cambiando de mano. Este receptador está ganando diariamente 2.000 soles, 3.000 soles. Ya se compró casa, tiene carro, tiene una serie de cosas. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que la receptación entre a ser considerada dentro del crimen organizado, que las penas vayan de 2 años a 8 años de prisión. Y lo más importante, al estar dentro de lo que es crimen organizado, se les puede a ellos investigar por lavado de activos y entra lo que se conoce como pérdida de dominio. En castellano significa que si yo te cojo a ti por receptador y te condeno, te quito todos tus bienes, tuyos y de tu familia y de todos tus amigos, de todos aquellos que no puedan demostrar de dónde han sacado el carro o la casa que tienen. Tienes hermana, tu hermana tiene que demostrar cómo compró ese departamento, cómo compró ese carro. No puede, pasa al Estado de la propiedad. ¿Me entiende? Es todo un marco legal nuevo que va a permitir el combate efectivo contra la delincuencia. Y eso ya está en el Congreso. Ahora, esto que te estoy mencionando, ¿podrá alcanzar en el tiempo que queda para lo que tiene el Congreso, en este año y 2 meses que quedan? Claro, todo depende, justamente por eso lo estoy haciendo conocido, todo depende de la presión misma de la población. Si la población exige y sabe que eso es necesario y lo conoce tanto como yo, entonces las comisiones tienen que darle prioridad. Es más, yo voy a solicitar en su debido momento, cuando estén todas las comisiones instaladas, voy a salir a explicar primero a la población por qué voy a pedir que se exonere de comisiones y se debata directamente en el Pleno estas nuevas leyes, ¿me entiendes? Pero primero tengo que explicarle a la población tiene que estar de acuerdo conmigo y presionar al Congreso, porque es lógico que van a haber lobbies, ¿Por qué ha salido este 25%? Porque no han tenido tiempo las AFP de hacer sus lobbies. O sea, cuando tú eres congresista, ¿me entiendes? Comienza a visitarte gente que tú nunca has conocido. Y comienzan a decirte, mira, nosotros nos conviene que salga esta ley, ya hemos hablado con fulano, sutano, queremos que apoyes esta ley. Ah, ya, bueno, pero yo no le veo tan buena a esa ley porque esto, pero si tú apoyas esa ley, no. Sí, claro. Ya. Por el contrario, ¿sabes qué? No queremos que salga esta ley. No, pero esa ley va a beneficiar al pueblo. Va a beneficiar al pueblo, pues, pero ¿y tú? Tú de aquí te vas y...
aquí hay un dinerito que me está sobrando que no sabe qué hacer con él y lo único que tienen que hacer es votar en contra. Ese es el lobby y eso es lo que han venido haciendo los poderosos año tras año. En esta oportunidad no han tenido tiempo y se fregaron, por eso se aprobó esta ley. Y espero que en el poco tiempo que queda no tengan tiempo para hacer lobby. Y confío en que, como hasta el momento es mi percepción, los congresistas que han sido elegidos han venido, digamos, limpios. O sea, el 98% no tiene intención de hacer lobby con nadie. Han venido con la idea de sacar las leyes que favorezcan al pueblo. Y yo espero que se mantengan así en este año que nos queda. Bien, ahora sí, muchas gracias, congresista Urresti, por el tiempo que nos ha dado, por esta amplia conversación y estas declaraciones que ha tenido con respecto a estos temas que están preocupando a la ciudadanía en general en este tiempo de pandemia. Invitamos a todos nuestros seguidores de RTV que nos están viendo en vivo en estos momentos a que compartan la transmisión para que pueda llegar a más partes de Lima Metropolitana y además de las partes de la capital. Vamos a trasladarnos a otros puntos para poder continuar con la información. Desde aquí informó para ustedes Johan Klug para RTV. Buenas tardes.